Muy buenos días, mis queridas, ¿cómo están? ¿Cómo me les va en esta semana maravillosa? Aquí por aquí muy bien, gracias al Señor. Y desde ya les doy la más cordial bienvenida a nuestra casa de vida número 94 de CBL, en nombre de la pastora Lourdes y de los demás líderes del ministerio de nuestra casa CBL. Les doy la más cordial bienvenida a la lección número 21 ya casi terminamos nuestro manual. Y bueno, la lección lleva por nombre mansos y humildes, manso y humilde. El versículo clave lo tenemos en Mateo 11, 29 y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el Señor quiere que aquí en esta lección que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Vamos a estar orando antes de comenzar el desarrollo de la plática, ¿verdad? Para poner a Dios, ¿verdad? La plática en las manos del Señor. Amén. Señor Jesús, te alabamos, Padre, te glorificamos, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos las muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por tu ayuda, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y porque tus misericordias son nuevas para nosotros cada día, Señor. Te ponemos, Señor, este tiempo delante de ti para que seas tú, Señor, en nosotros, por nosotros y con nosotros, Señor, ayudándonos, Espíritu Santo, a entender esta palabra, Señor, a que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y que la podamos, Señor, poner por obra todos los días de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, quita toda piedra de tropiezo, de distracción, Señor, en nosotros. Quita, Señor, todo obstáculo en el nombre de Jesús, Señor, sé tú, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El objetivo de la lección, mis queridos, dice que es aprender de la humildad y de la mansedumbre del Señor Jesucristo, de manera que nuestro carácter vaya conformándose cada día más al de Él, ¿verdad? Que nosotros podamos morir a nosotros mismos, que podamos morir al yo, a nuestros orgullos, ¿verdad? Que podamos morir a nuestros caracteres para que el Señor Jesús sea creciendo en nosotros cada día. Como el Señor Jesús es nuestro Maestro en humildad y mansedumbre, además de muchas otras cosas, es básico entender entonces las maneras en que podemos incorporar estas virtudes a nuestras vidas diarias. Sabemos por experiencia propia cuánto dañino es nuestro orgullo, la rebeldía, la terquedad, ¿verdad? Porque frena el derramamiento de la gracia del Señor en cada uno de nosotros. Si comprendemos esto, mi querido, que Dios se opone al soberbio y da gracias al humilde, no será el mismo Dios quien se ve limitado a bendecirnos por nuestras actitudes. Puede ser que sí, ¿verdad? El primer punto de esta lección habla de la humildad, es Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús entonces fue glorificado a la máxima posición de autoridad a la diestra del Padre a causa de su humildad. Veamos lo que dice Filipenses 2 del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Entonces, siendo Dios, el Señor Jesús, ¿verdad? Tomó la forma de un siervo. Por eso nos dice, no, por eso mismo, ¿verdad? Nos dice a todos sus discípulos. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso lo tenemos en Marcos 9:35. Esto quiere decir, mis queridos, que para Dios, para Cristo, no hay otra actitud más excelente
¿verdad? Para sus hijos e hijas, que ser servidores fieles de Dios y del prójimo. Mateo, ¿verdad? 24, del 45 al 47 dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros le sirvamos, que una vez que nosotros llevamos a Cristo, pongamos nuestro carácter, ¿verdad?, delante de su presencia, nuestros orgullos, y seamos humildes, ¿verdad?, seamos mansos y nos dejemos enseñar por Él, por su palabra, por nuestros líderes, ¿verdad?, en la iglesia, que nos enseñan, ¿verdad?, cómo ser verdaderos discípulos del Señor. La verdadera entonces nobleza del reino de Dios se manifiesta y se cumple a través del servicio, cuando nosotros nos despojamos y decimos: bueno, Señor, si voy a dedicar este tiempo para ti, lo voy a hacer, Padre Santo, no en mi fuerza, sino en las tuyas. El Señor entonces viene y se encarga de todo lo que es de su reino a través de sus siervos fieles. La verdadera nobleza del reino se manifiesta, ¿verdad?, y se cumple a través del servicio. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y el Rey Jesús es el máximo exponente de la realeza celestial, no podemos entonces hacernos ni a derecha ni a izquierda. Nuestro distintivo como discípulos debe ser la humildad y el servicio. El punto 2 dice: humildad y gracia van de la mano. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sin la gracia de Dios fluyendo, ¿verdad?, a nuestras vidas copiosamente, no habrá entonces habilidad ni poder para avanzar su reino. La gracia no es solo un favor inmerecido, es la fuerza que nos sostiene en el camino a la victoria. Somos agradecidos y desagradecidos en nuestro caminar con el Señor Jesús. ¿Eres agradecida o eres desagradecido en su caminar? O sea, el Señor nos ha dado tantas cosas, mis queridos. Nos ha dado la salvación tan grande, que es un regalo que no se compara a nada en lo que hay en la tierra, porque sabemos y entendemos que cuando partamos de esta tierra, pues tenemos moradas, tenemos nuestra morada eterna, ¿verdad? En el reino del Señor, en los cielos, ¿verdad? Porque Él lo prometió así. Él dijo que Él iba a ir a hacer nuestras moradas, ¿no? Entonces, eso lo creemos que el Señor está trabajando también allá a favor de nosotros. La humildad reconoce su dependencia total en Dios y su incapacidad para sacar adelante la vida con sus propios recursos. Al comprender este principio, entraremos, ¿verdad?, a la dimensión de la infinita posibilidad que tenemos en Cristo, solo en Él, como resultado de la comprensión de nuestra incapacidad para hacer la obra de Dios con nuestros criterios, razonamientos y recursos. Entonces comprenderemos también que todo éxito en cualquier área de la vida debe llevarnos a dar la gloria a Dios. Todo lo que hacemos, ¿verdad? Todo es para darle la gloria a Dios. No es nuestros propios esfuerzos, sino es el Señor actuando, ¿verdad?, a través de nosotros, cuando nosotros le dejamos, ¿verdad? Apocalipsis 4:9 al 11 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Señor nos creó a nosotros y creó todas las cosas. No somos nosotros los creadores de nada, mis queridos. Por eso es que nosotros debemos siempre recordar, para mantener nuestra posición de mansedumbre y humildad, en que nosotros somos polvo, porque del polvo nos hizo el Señor. Entonces no nos debemos de creer más que nadie, más de nadie. Nosotros debemos de mantener nuestra posición de mansedumbre y de templanza, de humildad, recordando siempre de dónde nos sacó el Señor, que somos polvo, y el único
que tiene la gloria y la honra y el poder y la majestad y el dominio sobre nosotros y sobre todo lo que está en esta tierra que vemos, ¿verdad? Y sobre todo lo que no vemos también, debajo de los mares, en las montañas, debajo de la tierra, todo lo tiene el Señor. Y por eso debemos a Él dar la gloria. Dios quiere entonces derramar abundante gracia sobre nosotros. Así que si no estamos viéndola, reflexionemos sobre cualquier actitud de soberbia, de autosuficiencia que está deteniendo su favor gratuito. No sigamos estancados, mis queridos. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre cómo fluye su gracia, ¿verdad?, en nuestra vida. Y debemos también, mis queridos, entender que la soberbia se manifiesta también a través de la duda, de la incredulidad, del temor y por supuesto en toda rebeldía franca a su palabra, al seguir haciendo las cosas a nuestra manera, no estando dispuestos a rendirnos a Él. Efesios 1, 6, 8 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad como sangre de Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. El punto 3 dice, humildad es. Entonces la humildad es un estado de dependencia total al Señor. Es la actitud y la decisión de confiar y creer en el Padre sobre la totalidad, ¿verdad?, de nuestra vida. No es que le voy a dar esta área de mi vida y esta área no se la doy. No, es darle al Señor la autoridad para que controle y dirija y nos encamine en todas las áreas de nuestra vida. Esto nos brinda descanso, nos brinda un reposo, ¿verdad? Un reposo interno. Y nos brinda paz y seguridad, porque si entendemos que nuestra vida está esculpida, ¿verdad?, en la palma de la mano del Señor, eso va a ser maravilloso, va a ser tranquilo, porque la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Esta sola explicación debe provocar en nosotros el deseo de humillarnos ante el Todopoderoso, quien nos libera de todo temor, cualquiera que sea nuestra circunstancia actual. No importa, mi querida, mi querido, que te encuentres en una situación de peligro, si el Señor está al control, pues Él te salvará, Él sabrá qué hacer en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia en la que te puedas encontrar hoy, sea de enfermedad, sea de falta de buena economía, sea de que tienes algún hijo enfermo o sea que estás en contienda con algún familiar, con tu esposo, etcétera. Si tú dependes del Señor y cumples su palabra, te rindes a Él, te humillas delante de su presencia y le pides perdón por todos los actos que has hecho, ¿verdad?, contrario a su palabra, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de todas estas cosas. Pero nuestra dependencia y nuestra confianza debe estar siempre primeramente en la presencia del Señor. Al depender de Él, la vida de Cristo fluirá a nosotros de manera continua, incesante y constante. En esa dependencia se quitan los obstáculos, empezamos a disfrutar de mayor comunión con Él y su voz y sus planes nos van siendo revelados. El ejemplo de esto es el propio Señor Jesús en su palabra en Juan 5, 19 al 20 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Señor hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Señor nos dejó en su palabra que Él hace todo lo que ve hacer al Padre, y nosotros igual, nosotros lo que vemos hacer a Jesús, ¿verdad?, lo deberíamos nosotros de imitar, hacer la voluntad siempre del Señor, que es lo que nos conviene. Juan 12, 49 al 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Y nosotros igual, ¿verdad? Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos revela la palabra y que no nos va a dejar mentir. Nosotros cuando hablamos, predicamos, evangelizamos en cualquier lugar, el Señor nos da el discernimiento de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y eso hablamos, lo que el Señor pone en nuestras bocas, ¿verdad? Nos da el discernimiento, no según nuestros dones y talentos, para hablar su palabra. Él no nos deja mentir. Él no es, ¿verdad?, hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Entonces el Señor nos confirmará y no nos dejará hablar cosa que no es. Qué maravillosa invitación al que nos hace el Señor a aprender su mansedumbre y su humildad, ¿verdad? Tomemos su actitud, ese sentir que hubo en Cristo Jesús y despojémonos de todo orgullo, independencia, rebeldía, desconfianza, temor y autosuficiencia. Y movámonos, mis queridos, a acercarnos a Dios para rendirle nuestra vida, ¿verdad? Por amor y someternos a su buena voluntad. Nada el Señor nos dice que hagamos obligado. Tenemos que hacerlo así como el Señor Jesús vino por amor, ¿verdad? A nosotros se despojó de su majestad, ¿verdad? De Hijo de Dios y vino a la tierra como un hombre mortal, ¿verdad? Por amor a sacrificar su vida para darnos la salvación a la humanidad, ¿verdad? Asimismo nosotros por amor debemos de despojarnos de nosotros mismos y debemos de honrar al Señor con nuestro servicio. Él no nos pide mucho, es un tiempo a lo mejor de las 24 horas, 3 horitas, 4 horitas para el Señor, pues en tiempos distintos del día, pues lo podemos hacer si le pedimos al Señor que nos dé ese tiempo. No en nuestras propias fuerzas, porque en nuestras propias fuerzas no vamos a hacer nada, no vamos a disponer el tiempo para el Señor, pero si le decimos al Señor que acomode nuestras agendas y que nos dirija, Él lo va a hacer. Esta actitud, mis queridos, que decidimos hoy será el cimiento de todas las virtudes del carácter de Cristo que se irán formando en cada uno de nosotros. La humildad hará desaparecer el orgullo, que es el sustrato de todo pecado y de toda maldad de la humanidad. El ego, el deseo de ser nuestro propio Dios, nos lleva a la autoexaltación, a la autocomplacencia, a la independencia, al engaño, a la desobediencia, la confianza en la carne o en el mundo inevitablemente fracasa. Entonces estas actitudes, ¿verdad?, no las quiere el Señor para nosotros. Nosotros debemos de procurar ser como el Señor Jesús nos dice que seamos mansos y humildes. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces no confiemos en lo que sabemos, no confiemos en nuestras propias fuerzas, no hagamos las cosas por lo que nosotros sabemos, sino dejémonos, mis queridas, mis queridos, dirigir por el Espíritu Santo. Dejemos que el Señor actúe en nosotros, dejemos que nuestro carácter, ¿verdad?, mengüe para que crezca el Señor más en nosotros y nos vamos a sorprender porque nos dio tiempo para hacer todas las cosas, porque cuando nosotros dejamos nuestras agendas al Señor, el Señor, ¿verdad?, se glorifica en esa agenda y nos sobra el tiempo para distraernos y para hacer todas las cosas, el trabajo en la casa, si tienes que salir a hacer las compras, si tienes que hacer diligencias, te va a dar tiempo de todo. Cuando nosotros honramos al Señor, el Señor también nos honra, porque Él es el dueño de nuestro tiempo y cuando lo ponemos como dueño y Señor de nuestro tiempo, Él lo va a hacer perfecto y te vas a sorprender. Déjate sorprender por el Señor para que veas. Dice la activación, reconozcamos la necesidad de humillarnos, de ponernos humildes ante el Señor y permitamos que nos muestre las áreas donde no nos gobierna. Es verdad, o sea, a veces nosotros pensamos que le hemos dado al Señor todas las áreas de nuestras vidas, en lo laboral, en lo familiar, en lo económico, ¿verdad? En nuestras amistades, en todas las áreas en donde nosotros nos desenvolvemos. Dejemos que el Señor
Señor tome control de cada una, para que vean cómo marca la diferencia esto. Pidamos también al Espíritu Santo nos muestre toda actitud independiente, orgullosa o autosuficiente, mundana y hostil incluso a Dios, ¿no? A veces pensamos que somos perfectos, que no estamos actuando independientemente de Dios, que todo se lo ponemos al control de Dios, pero pidamos al Espíritu Santo que nos muestre esas áreas en donde no estamos haciendo, en donde no estamos reconociendo que Dios es el dueño, que Dios puede actuar allí en esa área, para que el Espíritu Santo te lo muestre y allí te arrepientas, le pidas perdón al Señor y pongas también esa área delante de Él para que el Señor sea dirigiéndola. Recordemos entonces que para ser salvos reconocimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Lo recuerdas? Reconociste al Señor Jesús con tu boca, le creíste en tu corazón y dice la Escritura que cuando haces esa oración sencilla en donde tú reconoces al Señor y lo confiesas como tu Salvador, eres salvo. Entonces esa humildad con la que hicimos nos la otorgó el propio Señor para derramar su gracia salvadora y perdonarnos de todo pecado. Cuando nosotros hacemos así, somos salvos y entonces recuerden que viene a morar en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios. Ya no somos huérfanos o no somos criaturas, ya somos hijos de Dios, hijas de Dios, en donde el Espíritu Santo mora en nosotros y nos redarguye de pecado, juicio y justicia. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? En la salvación, mis queridos, no es por obra, sino es por fe. Porque si lo hiciéramos por obra y todo el mundo estuviera haciendo obras, ¿verdad? Para que, y decir, esto lo hice yo, no sé qué, y entonces viene la vanagloria, la honra al ser y no sé qué. No, el Señor no quiere eso, no es por obra, es por fe. Por su humildad, el Señor Jesús pudo obtener nuestra redención. Él nos enseña y nos participa de su humildad, porque con ella mantenemos la victoria sobre el soberbio Satanás y sobre el viejo rebelde hombre carnal. Entonces tomemos su ejemplo, mis queridos, de redención y de dependencia total al Padre, para que su obra siga realizándose en cada uno de nosotros. Su humildad nos salvó y continúa perfeccionándonos a su imagen y a semejanza. Entonces requerimos de su abundante gracia para vivir cada día. Santiago 4, 8, 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestras risas se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué descanso trae entonces, mis queridos, la humildad y la mansedumbre en nuestras almas? Qué descanso, qué tranquilidad, qué paz, ¿verdad? Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios que nos recuerda tantas cosas, ¿verdad? Que debemos de ser humildes, que debemos de ser mansos, que debemos de crecer en el carácter de Jesucristo, que tiene esas características de humildad y mansedumbre. Y bueno, esa es la lección de hoy, que aprender, ¿verdad? De la humildad y de la mansedumbre del Señor Jesucristo, para que nuestros caracteres vayan creciendo en esa dirección y se vayan conformando, ¿verdad? Cada día más parecido al de Jesús. Bueno, mis queridas, mis queridos, espero que esta palabra haya caído en buena tierra y que la podamos meditar todo lo que queda del resto de semana. Y bueno, vamos a orar para terminar esta plática. Señor Jesús, amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Nos recuerdas, Padre, que debemos de ser mansos y humildes como eres tú, Señor. Que esta mansedumbre y que esta humildad sea, Señor, esté en nuestros caracteres junto con los frutos del Espíritu Santo, Padre Santo. Y que podamos, Señor, decidir abiertamente, sinceramente, con nosotros, Señor mismo, y contigo, Señor, decidir
serlo, Señor, ser manso, Señor, dejar nuestros caracteres, dejar nuestro orgullo, Señor, en ti, Padre Santo, descansar en ti, toda esta carne, Señor, esta carnalidad que hemos heredado del viejo hombre, Padre Santo, del hombre pecador, Padre de la gloria. Te lo pedimos, Padre, te pedimos que lo que queda de semana seas tú bendiciéndola, Señor, seas tú ayudándonos en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, Señor, a ser más como tú, Señor, a menguar, Señor, y a que dejar que tú controles, Señor, todas las áreas de nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos, nos vemos la próxima semana en este mismo auditorio. Se les quiere. Bye bye.